Dios les bendiga a todos mis hermanos que van a estar mirando esta lección junto con nosotros y aquellos que después la van a ver también. Dios les bendiga. Los hemos extrañado mucho y vamos a entrar en esta lección número 4 que dice: la Biblia habla a las familias, y el subtítulo es: Dios creó la familia y Él provee dirección a través de la Biblia. Así, antes de empezar, vamos a hacer una corta oración para que Dios hable a los que van a ver este video. También que Dios hable a mi corazón y a mi mente y que pueda usarme en una manera especial, que Él use mi corazón, mi mente y mis labios. Vamos orando en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor. Delante de tu presencia estamos pidiéndote, sabiendo que tú eres Dios Todopoderoso, que tú estás aquí en este momento y que me vas a usar, que vas a hablar a tu pueblo y que yo pueda hacer de bendición, Señor, a aquellos que miren este video, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Y en esta mañana vamos a ser un poquito diferente en la cuestión de que Blanca me va a ayudar con el tercer punto y me va a estar ayudando a leer cada sección de este expositor, y pues se acomoda porque dice: la Biblia habla a las familias, y pues somos familia Blanca y yo, entonces se acomodó la lección en esta mañana que escogí que ella me ayudara a leer, como ella es buena lectora y yo no tan bueno. Bueno, vamos a pedirle a Blanca que nos ayude allí donde dice resumen de la lección. Sí, por favor, Blanca. Resumen de la lección. Dios dirige a las familias de múltiples maneras. En esta lección examinaremos la narrativa de Génesis 2 como un punto fundamental, seguido de un pasaje del libro de Deuteronomio, que fue lo suficientemente popular como para ser agregado a las oraciones diarias del SEAM, Deuteronomio 6. También veremos el tratado de Pablo sobre el matrimonio y la familia. Cada uno de estos pasajes cobra vida de nuevas maneras a medida que consideramos el contexto histórico. La dignidad que Dios le da al matrimonio y cómo eleva a las mujeres y a los niños es revolucionaria en el antiguo cercano oriente, de la misma manera en la cual lo es en nuestros tiempos. En nuestra oración, que podamos volver nuestros corazones hacia el hogar, mientras a la vez nos aseguramos de que nuestros hogares sean testigos del amor de Cristo por su esposa. Bien, miramos que esta lección se trata de la familia, y vamos a ir también leyendo donde dice el textuario, que dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y rápidamente vamos a entrar en el punto número 1, ya que el tiempo vuela. Blanca, ¿nos puedes ayudar a leer el punto número 1, por favor? Origen de la familia. Génesis 2, 18 al 25 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El comentario. Hasta este momento en el recuento de la creación, todo lo creado por Dios es llamado bueno. Sin embargo, Génesis 2:18 declara que no era bueno para el hombre estar solo. Esto se debe a que las personas son creadas a imagen de Dios. Dios es un ser relacional. En lugar de presentarle a Adán la ayuda idónea, de inmediato el Señor trajo ante él toda bestia del campo, con el propósito de que Adán le diera nombre a cada una. Después de darle nombre a los animales, el narrador de Génesis señala que no se halló una ayuda para él, para Adán, entre las criaturas que Dios había creado. La narración continúa con Dios remediando la necesidad de Adán. Lo primero que Dios hizo fue hacer que Adán cayera en un sueño profundo. Segundo, tomó una de sus costillas y cerró el costado del que fue tomada. Tercero, el Señor usó la costilla que tomó de Adán para hacer a una mujer. Esto indica que ella, al igual que Adán, poseían la imagen de Dios. Finalmente se la presenta a Adán.
Es así como se forja la primera familia. El versículo 24 es un testimonio interesante en la narrativa. Israel se convierte en una sociedad patrióloga donde una esposa deja a su familia y se reubica cerca de la familia de su esposo. Es importante recordar que la razón de esta tradición se basa en el orden de la creación. Debido a que la mujer vino del hombre, dejará a su familia y se unirá a su esposo. Muchas gracias, Blanca. Miramos aquí, vamos a ir paso por paso en esos versículos donde dice: origen de la familia, y nosotros sabemos que Dios crió a Adán y a Eva, y no es como la ciencia dice que venimos de el chango, pero nosotros sabemos que Dios formó el primer hombre y la primera mujer, y dice en Génesis 2:18, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si nosotros fijamos aquí en ese versículo, hermano, en Génesis 2, en unos versículos atrás del 18, dice que Dios hizo el cielo y la tierra, y dijo Dios que era bueno. Luego hizo las plantas y las vegetaciones, y dijo Dios que era bueno. Después hizo otras cosas. Todo lo que iba haciendo Dios decía es bueno. Y cuando miró Dios dijo esto que no era bueno, entonces miramos que todo lo que estaba creando Dios era bueno y todo iba funcionando bien, pero llegó una situación que hizo a Adán, y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Hubo una cosa que no era bueno, y Dios, como es grande y poderoso, de volada, rápidamente le halló la solución. Dice: le haré ayuda idónea para él. Y nosotros sabemos que pues hizo a Eva. Entonces el 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vamos a notar algo importante aquí, mire. Dios agarró a Adán y lo dormió, y de una costilla hizo a Eva. Ahora nosotros, a los hombres, las mujeres, somos a la imagen de Dios. Ahora, como Dios es un Dios perfecto, nadie puede darse cuenta de dónde salió Eva. Adán era un hombre como usted y como yo, que tenía este cuerpo de carne. Ahora, de cuál costilla sacó no se nota, porque lo que hace Dios lo hace perfecto. Allí sacó a Eva, que no se notara nada. Wow, es un Dios poderoso. ¿Quién puede hacer eso? Nomás nuestro Dios. Entonces miramos que de una costilla de Adán sale Eva. Maravilloso esto. Y luego el 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre es una mujer, y la trajo al hombre. Wow, allí está la mujer. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Miramos, hermanos, que Dios sabe todo lo que el hombre necesita en esos tiempos. Ni un hombre creo que puede vivir sin la mujer. Necesitamos la ayuda de la mujer, si no, no podemos sobrevivir. Si no, no podemos tener esa felicidad. Dios conoce todas las cosas, por eso Dios hizo a Eva, porque miró que Adán era triste, que a Adán le faltaba el complemento de la felicidad. Entonces el hogar es una felicidad que Dios nos da, ese privilegio. Un hombre solitario no tiene a Cristo, no tiene paz. Vamos a decir que no, vamos a generalizar, pero en la mayoría, alguien que está solo, algo le falta, aunque él diga que no necesita a la mujer, pero algo le falta. ¿Por qué? Porque Dios así planeó a la familia, Dios así planeó al mundo. De otra manera, pues Dios nomás hubiera hecho a Adán y a los animales, pero Dios miró que hacía falta algo, y es por eso que le damos gracias a Dios por nuestras esposas, por nuestras familias, por nuestros hijos, porque Él es tan bueno.
Ahora el 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Vamos a anotar esto, hermanos, fíjense. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. No quiere decir esto que nos olvidemos de nuestros padres, sino que algo bien importante tiene que decir dentro de lo que cabe el matrimonio. El matrimonio es nomás de dos personas. Si la mamá o el papá quieren intervenir en los problemas de un matrimonio, no va a trabajar porque el matrimonio debe de ser dos personas, el esposo y la esposa y Dios. Bueno, vamos a decir tres personas pues. Dios y la pareja. Entonces, los problemas se los tenemos que dejar a Dios. Si vamos y le contamos mis problemas a mi papá o a mi mamá, es como echarle fuego a la lumbre, hermano. No se van a solucionar. Pero si yo vengo y le pido a Dios por mis problemas, por mis necesidades matrimoniales, yo estoy seguro y yo se lo garantizo porque yo lo he experimentado. Dios va a obrar de una manera especial porque Él lo ha hecho en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Por experiencia se lo digo, entonces el matrimonio es nomás de dos y Dios. No sé, sus problemas no tiene que contárselos a nadie. Es importante que cuando usted tenga problemas, vaya a Dios y Dios le va a dar la solución, Dios le va a dar la paciencia, Dios le va a dar el amor y Dios le va a dar la solución, la salida y la sabiduría cómo tratar a su mujer. Igual manera la mujer cómo tratar a su marido. Y así dice, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahora, hermano, cuando nosotros nos casamos, ya no somos dos carnes, sino nomás es una. En otras palabras, lo que mi carne sienta, debe sentir mi esposa, y lo que mi esposa sienta, debo de sentir yo. En esta manera, por ejemplo, si ella está sufriendo, yo debo de sufrir junto con ella porque somos uno. Y igual manera, cuando yo sufro, ella debe de sufrir. Es una sola carne. Y si no hay sentir este sentimiento, es que algo no está funcionando bien. Debe de regresar a los primeros pasos donde estaban enamorados. Entonces debe de seguir este enamoramiento. Por ejemplo, lo que ella está sufriendo, lo tengo que sufrir yo porque es una sola carne. Y ahora, hermano, Dios es el dueño de nosotros, pero aún también mi esposa es dueño de este cuerpo y yo soy dueño de su cuerpo. Dice aquí la Biblia que ya no será, dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí eso está diciendo en la Biblia, no yo, hermanos. Entonces es importante que entiendamos estos puntos y cuando entendemos esos puntos va a funcionar un matrimonio, va a caminar un matrimonio, porque en estos tiempos hay mucho divorcio. ¿Por qué? Porque no buscamos la ayuda de Dios, porque no entendemos lo que es la palabra. Bueno, así, hermanos, vamos a pasar al punto número 2, porque el tiempo está corriendo. Blanca, ¿nos ayudes a leer, por favor? El punto número 2, las responsabilidades de la familia. Deuteronomios 11 del 18 al 25 y 30, 15 al 16. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y será por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra de Jehová, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Deuteronomios 11, 18 al 21 muestra la importancia de integrar la fe y la palabra con toda la vida. Los padres en particular deben tomar en serio la palabra de Dios, memorizarla y proporcionarle recordatorios visibles de esta y enseñarles a sus hijos. Este es un llamado al compromiso incesante a un programa de educación cristiana en el hogar. El resultado de seguir las instrucciones de Dios fue una larga vida, seguridad y estabilidad en la tierra que el Señor había prometido a su pueblo. Esta promesa fue reiterada antes de que Israel ingresara a la tierra prometida. Junto con el mandato de Dios de seguir sus instrucciones, encontramos el mandato de amar a Jehová tu Dios. Parte integral de la relación del pacto de Dios con Israel fue la orden de amarlo de todo corazón. Amar a Dios significa obedecer a Dios. Aunque los miembros del nuevo pacto no se les da
una tierra como la de Israel. Todavía esperan una tierra prometida, un cielo y una tierra nuevos, el hogar de la justicia. Si los creyentes y sus hijos han de experimentar el cumplimiento de esta promesa, entonces ellos también deberán transmitir la fe a cada generación. Los padres no solo deben enseñar esto a través de sus palabras, sino también con el ejemplo. Muchas gracias, Blanca. Después llegamos un poquito recio, pero es que el tiempo vuela y después no podemos mandar tanto tiempo en los videos. Ok, vamos a ir paso por paso. Algo que quiero encargarles, hermano, a los que van a estar viendo este video. Por favor, vamos a memorizar estas escrituras. Aquí en Deuteronomio 6, del 1 al 7, vamos a memorizar esta semana estas escrituras tan hermosas. Y con esta va a ser la tarea de esta semana, dice, y vamos a leer otra vez, hermano, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñes, para que los pongas por obra en la tierra y a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que tomáis a Jehová tu Dios, guárdala todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hija, y todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y sea multiplicado como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todo tu poder. Y esas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y estos 7 versículos, por favor, vamos a memorizarlo porque es una escritura importantísima. Voy a tomar énfasis aquí donde dice, en el versículo 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Fíjese bien, las vamos a repetir a nuestros hijos. ¿Qué vamos a repetir a nuestros hijos? Dios le encargó al pueblo de Israel que le dijera, que no se olvidara, que todo lo que él había hecho en el pasado, le hablaran de los milagros a sus generaciones, a sus hijos, para que ellos crean y crezca su fe. En esos tiempos, hermano, nosotros como hijos de Dios también debemos de hablar de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el caminar con Dios, a nuestros hijos, y decirles lo que Dios ha hecho. En Daniel 4 dice, los milagros y maravillas que el gran Dios ha hecho, me conviene publicar. En esos días, si Dios ha hecho milagros y maravillas en tu vida, en tu caminar con el Señor, debemos de decirle a nuestros hijos esos milagros para que ellos vayan creyendo en nuestro Dios y vayan creciendo también su fe. Y es por eso que aquí dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, estando en la casa, hermano, andando por el camino. Cuando usted esté en la casa debe de decir de estos milagros, cuando esté en su casa. Y también cuando nos vayamos a acostar debemos de repetirle, hermano. Y cuando nos levantemos también. Y si nosotros hacemos esto, hermano, vamos a tener una vida fructífera, una vida espiritual hermosa, una vida llena de gozo, de paz y de amor. Si hacemos estos mandamientos, estos estatutos que Dios le ha puesto al pueblo de Israel, también nos los ha puesto a nosotros los gentiles. Es para nosotros esta palabra también. Y así, hermano, quiero dejarles con esto. Por favor, trate de memorizar estos versículos. Si no quiere memorizar del 1 al 7, de perdida, memorice del 4 al 7. Y así cerramos el punto número 2. Y Blanca nos va a estar ayudando con el punto número 3. Dios te bendiga, Blanca. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al punto número 3. Y dice, déjenme lo leo. El título es Dirección para la familia. Está en Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedecer al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. El 3 dice, porque para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Les voy a leer el comentario de este punto. Está en Efesios 5:21. Dice, puede entenderse en una de tres maneras. Primero, el llamado es un llamado a la sumisión mutua en la vida de la iglesia local. En segundo lugar, puede verse como un llamado a la sumisión mutua entre esposos y esposas. Tercero, puede entenderse como una transición de los capítulos 5:22 al 6:9. En este caso, la sumisión es algo obrado por el Espíritu, por el poder del Espíritu en la vida de la iglesia y el hogar cristiano. Lo que sigue en los capítulos 5:22 al 6:9 son tres maneras en que el mandato de someterse tiene lugar en el hogar. Independientemente de cómo se entienda la relación entre el capítulo 5:21 y el contexto inmediato, es necesario reconocer que el tipo de sumisión que Pablo tiene en mente es voluntario. Pablo se dirige brevemente a las esposas y su papel en el hogar cristiano. El versículo 22 establece que las esposas deben someterse a sus propios maridos. Esto es algo que las esposas deben hacer voluntariamente. Sin embargo, no significa que una esposa deba someterse y a participar en la impiedad, ya que debe someterse a sus propios esposos, como al Señor. La sumisión es un acto de devoción y adoración a Cristo. Luego, en el versículo 33 se instruye a la esposa cristiana que respete a su marido. La mayoría de las instrucciones de Pablo se refiere al papel que deben tener los esposos cristianos con respecto a sus esposas e hijos. El esposo cristiano debe dirigir el hogar amorosa y sacrificialmente para el bien de su esposa e hijos. El modelo del tipo de liderazgo amoroso que debe practicar está basado en el amor de Cristo para con su iglesia. Al igual que el mandato dado a la esposa de someterse, los esposos deben amar a sus esposas de forma sacrificial, independientemente de su respuesta. Los padres cristianos se les ordena no provocar o exasperar a sus hijos. Esto se refiere a no tener expectativas imposibles de sus hijos y a no ser excesivos en el proceso de disciplina. Al igual que los demás mandatos encontrados en el capítulo 5:22 al 6:9, estos son de naturaleza incondicional. Por último, los hijos se les dirige específicamente a obedecer a sus padres en el Señor. La frase en el Señor indica que el apóstol tiene en mente a sus hijos, a los hijos cristianos. Voy a leerle un poquito de lo que está en el comentario del libro del maestro. Y dice, lo que sigue en el capítulo 5:22 al 6:9 son tres maneras en el que el mandato de someterse tiene lugar en el hogar. Dice, las esposas se someten a los esposos y los hijos se someten a los padres y los esclavos se someten a los amos. Independientemente de cómo se entienda la relación entre el capítulo 5:21, el contexto inmediato, es necesario reconocer que el tipo de sumisión que Pablo tiene en mente no es aquella en la que se somete o se ve obligado a hacerlo. Se trata de dominar a otra persona o de reconocer el lugar, no se trata de dominar a otra persona, sino de reconocer el lugar o el papel propio dentro de una familia. Vamos a recalcar ese último punto donde dices, no se trata de dominar a otra persona, sino de reconocer el lugar o el papel propio de una familia cristiana. Estamos hablando de la de la dirección para la familia, y le está hablando a los esposos y a las esposas, a los padres y a los hijos. Y dice que hay que entender, tengo otro párrafo donde subrayé, dice que la sumisión que estaba hablando aquí el apóstol, él es una sumisión voluntaria. O sea, nos manda a obedecer, como dicen, y le voy a leer otra parte, dice, la sumisión es pues un acto de devoción y adoración a Dios. Dice que ahí instruye a la mujer cristiana o a la esposa cristiana que respete a su marido. Estamos hablando de una forma, como dice aquí, que tenemos el acto de sumisión es una devoción y adoración a Cristo. La sumisión a veces, como dice también el comentario, dice que también nosotros debemos de estar sometidos a nuestros esposos
pero también dice que uno no debe de estar, como dicen, haciendo, si su esposo no es cristiano y él está haciendo cosas indebidas, uno no puede someterse a esas cosas porque tampoco uno puede estar participando de las como impiedades o las cosas negativas o malas o pecaminosas que está haciendo el esposo. O sea, dice que nos debemos de someter. Dice que el marido debe amar a la esposa, como lo hermoso de aquí es que el Señor mismo Jesucristo nos da un ejemplo, dice como él ama a la iglesia. El esposo dice que el amor del esposo debe ser, dice dice, al igual que el mandato dado a las esposas de someterse, los esposos deben amar a sus esposas de forma sacrificial, independientemente de su respuesta. O sea, el amor del esposo a la esposa debe ser sacrificial, y dice que no importa, no debemos basarnos en la actitud que va a tener la otra persona, sino debemos de amarla de la misma manera. Dice que es una manera sacrificial, así como Dios nos manda que nosotros respetemos o nos sometamos a nuestros esposos. Y se trata, como le dije aquí en otra, que es, debemos de darle el lugar. Déjeme le leo la parte, fue en el acá, la que quería recalcar. Dice, no se trata que de dominar a la otra persona, sino de reconocer el lugar o el papel propio de una familia cristiana. O sea, Dios nos dio al esposo para que sea el líder o el que dirige la iglesia, nuestro hogar, nuestra familia, y el que sea el ejemplo, el que lleve el cuidado tanto económico como espiritual de la familia y de los hijos y de la esposa. Entonces dice, de esa manera él tiene su posición o su mandato que Dios le ha dado, el estar encargado de la familia, y por lo tal, como una familia cristiana, la esposa tiene que someterse a su esposo, y de la misma manera como el esposo ama a la esposa se somete. Dice que esa es una sumisión. Esto es algo que las esposas deben hacer voluntariamente. Dice, no es obligatorio. Y acá, como le dije acá, no se trata de quién domina a quién, o quién manda, o quién es el que va a hacer las cosas, sino el mandato que Dios le dio a la familia, cómo Dios le dio el mandato al hombre para ser el líder y el que tenga el cuidado tanto económico como espiritual de una familia. Es el mandato que Dios le dio. O sea, reconocer el mandato o el lugar que tiene el varón en una familia o en un hogar. Y dice que las esposas debemos hacerlo voluntariamente. Y dice aquí, como le dije, no se trata de quién es más o quién gana o quién va a mandar o si yo o tú, sino se trata del papel que Dios nos ha dado como familia. Como se dice, la responsabilidad que Dios les ha dado al varón para guiar a la esposa y a los hijos en los caminos del Señor. Es bien importante que nosotros entendamos que la sumisión, se lo voy a volver a leer, es pues un acto de devoción y un acto de adoración a Cristo. Entonces, dice que esto instruye a la esposa cristiana que respete a su marido. Y eso es una forma como cuando uno trabaja, que uno no nos gusta el patrón o no nos gustan los trabajos que nos ponen a hacer, pero nosotros dice que la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacerlo todo como para el Señor. Y aquí es lo mismo, dice que la sumisión es un acto de devoción y adoración a Cristo. O sea, que si lo estamos haciendo porque que lo estamos haciendo como para el Señor, y si estamos en un hogar cristiano, debemos de estar supuestos a respetar el lugar que le corresponde a nuestro esposo y el lugar que nos toca a nosotros como esposas respetar, y el esposo, como dicen, amar a su esposa con un amor de una forma sacrificial, independiente de la respuesta que esa persona tenga para su esposo. Hay otro punto que dice, está hablando de los hijos. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y hay una escritura que dice que cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, sé que la leímos en este punto, en los puntos anteriores, que el Señor nos iba a dar, es en para que, déjenme sigo leyendo. Hijos, obedecerán en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Dice, Dios nos manda a los hijos obedecer a nuestros padres, y dice que esto es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y que tus días, dice, tengas y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, si nosotros amamos, nosotros respetamos a nuestros padres, el Señor nos va a dar, y obedecemos a nuestros padres, nos va a dar larga vida sobre esta tierra. Puede haber como un problema, o a lo mejor algo que nosotros no estemos de acuerdo como hijos con nuestros padres,
pero Dios nos manda que los obedezcamos y que los respetemos. Hay veces que a lo mejor no fueron los mejores padres en nuestra vida anterior, pero de igual manera Dios nos manda que obedezcamos y honremos a nuestros padres. Y hay una promesa que es que Dios nos va a dar larga vida sobre esta tierra. Y dice que para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre esta tierra. El último dice que nosotros no debemos de provocar a nuestros hijos a ira. Dice, por los últimos los hijos dice, a los padres cristianos se les ordena no provocar o exasperar a sus hijos. Esto se refiere a no tener expectativas imposibles de los hijos y a no ser excesivos en el proceso de disciplina. Al igual que los demás mandatos encontramos en el capítulo 5, 22 al 6 a 9, estos son de naturaleza incondicional. Dice que no debemos de provocar o exasperar a nuestros hijos o provocarlos a enojarse por nada, hermano, provocarlos, sino. Y también dice que no debemos de tener expectativas imposibles sobre nuestros hijos. Si sabemos que hay cosas que ellos no pueden hacer o no pueden cumplir, nosotros debemos de saber eso. Y dice que no debemos de ser excesivos en el proceso de disciplinar. Dice que nosotros tenemos que, hay una cosa que mi papá me decía cuando yo corregía a mis hijos, siempre me decía, hazlo con amor. Y yo decía, ¿cuál es la manera de hacerlo con amor? Es bien difícil cuando nuestros hijos quiere uno disciplinarlos y a veces uno no sabe cómo hacerlo, o a veces lo hacemos como lo hacían nuestros padres en el tiempo anterior, pero debemos de saber la manera de cómo corregir a nuestros hijos. Yo una de las cosas que siempre trato de hacer es que si yo no sé hablar con mis hijos o si yo no sé qué decirles a mis hijos, yo siempre le digo a su papá, digo, habla con ellos, habla con él o habla con, o sea, para que, digo, a lo mejor tú les puedes dar alguna otra manera de cómo hablar con ellos. Cuando nuestros hijos están grandes, ya no es tan fácil castigarlos o decir vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, porque son grandes, y lo que nos queda como como padres es aconsejarlos, guiarlos por el camino del Señor, y ellos van a tomar las mejores decisiones que ellos crean que están bien. Y a nosotros como padres nos queda orar por ellos y seguir guiándolos, seguirles dando la palabra de Dios en todo momento. Cuando ellos vengan con sus problemas o sus dificultades, nosotros tenemos que darle la palabra de Dios. Así es que como familia, como hogar, Dios nos manda que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor, y a los esposos a que amen a sus esposas, y a las esposas a que nos sometemos a nuestros esposos en el amor del Señor. Y yo creo que todo se puede si tenemos a Dios en nuestra vida, y si queremos agradar al Señor, lo podemos hacer. Así es que Dios les bendiga, y nos dio gusto estar con ustedes, hermanos, y que la pasen bien y que pronto nos podamos mirar. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, los extrañamos muchos, hermanos.